Estás entrando en la última realidad con Chus JC. Los lugares que hoy recorremos, esos en los que transcurren nuestras vidas, hace no tanto eran lugares muy diferentes a como ahora los conocemos. La inmensa mayoría de sus habitantes, secuestrados por la escasez, no podía vislumbrar mayor ni mejor objetivo que la mera supervivencia. Era una vida al límite en la que la enfermedad y la muerte acechaban sin descanso. Condiciones de vida poco salubres, enfermedades sin cura posible e incluso sin diagnóstico, para una medicina precaria que no llegaba a todas partes, comunicaciones lentas. En definitiva, un contexto hostil donde historias como la que hoy vamos a contar encontraron el caldo de cultivo perfecto. Historias proclives, por su propia naturaleza, a caer en el olvido o, en el mejor de los casos, a convertirse en leyenda. Sin embargo, olvidar lo que fuimos es a su vez renunciar a comprender lo que somos. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Moviéndose entre los berenjenales del misterio, como a mí me gusta decir, uno se va encontrando día a día con diferentes historias, con algunos viejos secretos que de repente salen a la luz. Puede ser a través de un artículo, en una revista, en una página web, puede ser leyendo un libro, puede ser leyendo una noticia que alguien comparte. Puede haber muchos orígenes diferentes y puede ser, como en el caso que hoy nos va a ocupar, gracias al trabajo de un compañero. Esas historias que van llegando pueden tener mayor o menor interés, pero hay algunas, pocas, que de vez en cuando uno las lee o las escucha, sientes inmediatamente que han llegado para quedarse. Porque son historias en las que de inmediato descubres o sientes o intuyes que hay mucho más que una simple historia que puede llamar la atención o despertar el interés. Eso fue lo que me sucedió cuando escuché por primera vez a Santi García. Sobran presentaciones, lo conocéis perfectamente, colaborador más que habitual aquí en La Última Realidad, arqueólogo, escritor, investigador, sobre todo un muy buen amigo. Como digo, la primera vez que escuché a Santi García hablar de los acabadores, de ese que él mismo calificaba y califica como oficio maldito, tuve claro que detrás de esa historia
había claves importantes que apuntaban sobre todo pues el que para mí es uno de los grandes misterios, si no el gran misterio, que es la condición humana. Precisamente por eso hoy vamos a dedicar el programa a ese oficio, al de los acabadores. Lo vamos a hacer recuperando el contenido de 2 charlas que tuvieron lugar el pasado otoño de 2022 en Cartagena, el 19 de octubre, en la Biblioteca Josefina Soria, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci, dentro del ciclo Puerto de Lecturas, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, acto que tuve el inmenso privilegio de presentar. Fui la persona designada como maestro de ceremonias. Como digo, vamos a recuperar el contenido de aquella charla, pero también vamos a recuperar el contenido de otra, la que tuvo lugar el 26 de noviembre en Algemesí, Valencia, dentro de la tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia. Vamos a recuperar cortes de aquellas 2 tardes, vamos a ir alternándolos, sobre todo para ofreceros una narrativa, para ofreceros una historia ordenada en la que podáis descubrir, en la que podáis comprender de la forma más detallada posible qué fue ese oficio de los acabadores o las acabadoras, porque era un oficio que practicaban tanto hombres como mujeres, y sobre todo comprender el contexto en el que tuvo lugar y la sobrecarga humana, me atrevería a decir, que tiene esta historia, en la que como casi siempre uno puede quedarse con la parte superficial, con la del miedo, con la de la imagen más o menos incluso grotesca, o puede ir un poco más allá, puede hurgar un poco más adentro y comprender, como digo, esa sobrecarga humana que tiene una historia como esta. Vamos a comenzar por definir qué son los acabadores, o mejor dicho, por escuchar a Santi García definiendo qué son los acabadores. Lo vamos a hacer con varios cortes consecutivos. Sí que tengo que advertir que en Cartagena en concreto, por las condiciones del local y por nuestros medios de grabación, los que teníamos aquella tarde, la grabación no es muy buena. A Santi se le entiende bien, se le entiende perfectamente, hemos manipulado el audio para que se escuche bien y para que no haya ningún problema, pero sí que es verdad que eso provoca que se escuchen en algunas ocasiones ruidos de fondo un tanto molestos. Ya os advierto que no son psicofonías, son ruidos que parecen extraños precisamente porque esa edición del audio para aislar un poco lo que dice Santi, pues provoca ese efecto. Se entiende bien, hay un poco de eco, lo vais a ver, vais a notar mucha diferencia con Algemesí, donde sí pudimos grabar en mejores condiciones. En cualquier caso, es responsabilidad nuestra, no le estoy en ningún caso echando la culpa a la biblioteca Josefina Soria. Lo que pasa es que, insisto, nuestros medios no eran los mejores aquella tarde. Pero bueno, se va a escuchar bien, creo que no vais a tener ningún problema, vais a notar la diferencia entre Cartagena y Algemesí con mucha facilidad, aunque eso es lo de menos, porque lo que digo, lo que pretendemos, mejor dicho, es pues eso, que a través de esos diferentes cortes podamos ir dibujando la historia que hoy queremos trasladar. Lo dicho, escuchamos ya a Santi definiendo qué fueron los acabadores. Si tuviera que resumirlo hasta la más mínima expresión, sería simplemente la persona que acaba con la vida de otra. Pero eso es llevarlo demasiado al límite. Y hablar o definir los acabadores sería de hablar de unas personas que tenían unas características muy determinadas como seres humanos y como seres considerados casi del más allá, y sobre todo afectados por la propia sociedad en parte. Serían las personas que acaban con aquellas
con aquellos semejantes que por X circunstancias, sea por accidente o por enfermedad, sus días están a punto de terminar, pero con una muerte agónica y con mucho sufrimiento. Personas anónimas de por vida, desde el momento en el que arrancan como acabadores su oficio. De hecho, era, entre comillas, un segundo oficio, un oficio ficticio, hasta el momento de su muerte. Los acabadores estaban a caballo entre personas queridas y personas odiadas, entre seres, vamos a llamarlo así, tocados por la gracia de Dios, y seres también tocados por la vara de la desgracia, puesto que pensemos que tenían que sobre sus espaldas, sobre sus conciencias, mantener esa conciencia de que a lo largo de su vida, a lo largo de su vida profesional, iban a acabar con la vida, a matar a muchísimas personas. Ya tenemos esa definición que pedíamos, ya sabemos qué eran los acabadores. En definitiva, personas que se encargaban de poner fin a la vida de aquellas personas que no tenían esperanza de vivir, que por alguna enfermedad o por algún motivo estaban condenadas a morir en breve, y que además no solo eso, sino que iban a hacerlo con mucho sufrimiento. Es inevitable que cuando uno escucha a Santi contar esta historia le pregunte cómo se tropezó con ella, porque evidentemente es un oficio muy desconocido, a pesar de que, como veremos luego, no queda tan lejos como pueda parecer en el tiempo. Así es que procede que escuchemos también de labios de Santi saber cómo se tropezó con esta más que peculiar historia. Yo me encontraba trabajando sobre la Inquisición, precisamente para documentar los capítulos y los episodios que narro en el libro. Y de repente aparece un nombre como Fulgencio Sevilla. Fulgencio Sevilla aparece en su expediente del Santo Oficio, allá por 1683, como acabador. Habéis escuchado que Santi hace referencia a un libro. Ese libro es Murcia, región sobrenatural, publicado por La Rosa de Papel y escrito por el propio Santi García. Y lo nombra porque allí, en ese libro, concretamente en uno de sus capítulos, habla de los acabadores. Por eso escuchábamos a Santi hablar del libro. También habéis escuchado dos palabras fundamentales para comprender este oficio. Santo Oficio. ¿Os suena, verdad? Pues sí, es que la Inquisición, la Santa Inquisición, está detrás de este oficio. Vamos a escuchar un poco más acerca de ello. Desde el siglo XVI son auspiciados por la Iglesia y formaban parte de los oficios de Inquisición. Cuando digo que eran o que estaban protegidos por la Iglesia, es porque tenían prebendas para poder matar. Un cristiano o cualquier otra persona de cualquier otra confesión no puede matar porque sí. En este caso, estaban dotados a hacerlo en unas determinadas circunstancias. Sabéis que en la Inquisición había desde portadores, carceleros, verdugos, abogados, también acabadores. Aunque la propia Inquisición, digamos, los tenía ocultos, eran auspiciados por la misma Inquisición. Es decir, reconocido el oficio, te mantengo oculto, puesto que socialmente no se aceptaba de una manera tan directa la posibilidad o el hecho de que una persona, casi por orden divino, por orden de Dios, pueda matar a otro. Esto último que hemos escuchado es, sin duda, lo que define una de las claves fundamentales de lo que fue el oficio de los acabadores. Fijaos que, utilizando un término más actual, podríamos decir que ser acabador era absolutamente legal.
Evidentemente, el concepto de legalidad que tenemos hoy, pues bueno, no encaja en exceso con el que se podía tener en épocas pasadas, ¿no? Pero auspiciados por la Inquisición, bajo el manto de la Inquisición, evidentemente no era un oficio que pudiera conllevar o que pudiera provocar consecuencias legales para las personas que lo practicaban. Sin embargo, sí había consecuencias sociales. De ahí que una de las claves, como hemos escuchado en labios de Santi, era esa semiclandestinidad. Podían hacer lo que hacían, estaban protegidos, trabajaban bajo órdenes o bajo ese auspicio de la Iglesia, pero estaban condenados a vivir en la clandestinidad, a vivir casi, pues con ese anonimato que comentaba Santi, ¿no? Ocultos. No deja de ser un detalle muy importante a tener en cuenta. Seguimos escuchando a Santi y lo hacemos pues comenzando a introducir otra de las claves muy importantes dentro de esta historia, y que no es otra que esa mezcla entre creencia, ciencia, superstición. Vamos a escucharlo. Son personas con dotes especiales otorgadas por la propia divinidad. Eso simplemente podía ser tener algún tipo de marca de nacimiento o nacer en algún día especial. Nacer el día de Navidad o el Jueves Santo, o tener alguna marca reconocible como el sello de alcohol o lo que sería una pequeñita cruz, serían signos más que suficientes para presagiar que esa persona podía llegar a ser acabada. En ocasiones no hay mejor modo de definir algo que diciendo qué no es. Y eso es precisamente lo que va a hacer Santi en el próximo corte. No son sanadores, no son curanderos, no son brujos, no son hechiceros. Algunos incluso llegaron a ser, algunos llegaban a ser sanadores, es cierto, pero no todos los sanadores llegaban a ser acabadores. No son médicos, aunque intentaban por todos los medios curar al enfermo antes de llegar a esa última fase, ese fatídico rito final. Tampoco son, y esto lo comento porque en algunos lugares, por ejemplo la zona de Levante, se confunden mucho con los animeros y los auroros. No sé si sabéis lo que son, pero son los animeros y los auroros, esas cofradías que se dedican a cantar, que se dedican a ayudar por la paz y por las ánimas de las familias a las que rezan, cantan o invocan. Pero ¿cómo se convierte uno en acabador o en acabadora? Precisamente eso es lo que vamos a escuchar en los próximos cortes. Tenían que ser algo así como elegidos por la mano divina, por la gracia de Dios, y tenían que demostrarlo. Hay un momento en la vida de los acabadores, en el caso de Fulgencio Sevilla, hay un momento en el que él tiene un accidente donde se dice que ve una especie de ser de luz, y a partir de ahí él, esto es una leyenda, empieza a entablar, digamos, contacto con el más allá. A partir de ahí se presenta, entre comillas, a una especie de pruebas para llegar a ser acabador, en donde tenían que pasar una serie de ritos. Uno de ellos era el mismo que se usaba en las casas antes de comenzar el proceso de acabación. Un fuego hecho de ciprés, de romero, de tomillo, bebiendo agua bendita y de un solo escupitajo se apagaba el fuego. Si eso sucedía, esa persona, ese acabador, podía entrar en la casa y en parte de esa forma podía demostrar, entre otras muchas pruebas, al Santo Oficio que, digamos, la gracia divina estaba con él. Además, tenían que demostrar que podían atraer a sombras, a demonios, a seres del otro lado, del inframundo, ya que también lo iban a necesitar, en parte, para hacer el rito.
Se decía también que podían contactar a voluntad con el cielo y con el infierno. Cuando demuestras que eso es así, pues digamos que te ponen como acólito de otro acabador, que es el que te enseña el oficio. Un acabador enseñaba a otro acabador. No había escuela de acabadores. Un acabador formaba a otro acabador. Y había muy poquitos, a lo mejor en entornos como el Gemesí, tendrían que nutrirse del acabador de la zona de Alcira, que ocuparía prácticamente desde Valencia capital hasta casi la zona de Monóvar o la zona de Elda. La formación era vitalicia, es decir, un acabador no tiene un proceso de formación y ya es acabador de por siempre. Sus propias experiencias los van enseñando, su propia experiencia es la que ellos van a transmitir a las siguientes generaciones de acabadores. E insisto, que o bien son presentados por la Inquisición ante ellos, o bien, literalmente, ellos eligen a su sucesor. No era un trabajo hereditario, para que me entendáis. Como buen sabueso, Santi García también ha tenido tiempo para elaborar sus propias teorías o para andar indagando acerca de cuestiones como, por ejemplo, cómo se trasladaban, cómo se movían entre pueblos, entre zonas, esos acabadores. En el próximo corte, muy pequeño, muy breve, vamos a escuchar esa teoría suya. Muy curioso porque localizamos en Alforra, localizamos en el Valle del Guadalentín, localizamos en la cuenca del Segura, pero no lo localizamos en las ciudades, dentro de las ciudades. Y eso, y aquí sí que me estoy lanzando un triple mortal a canasta desde 7 metros, creo, ahí lleva una investigación detrás para intentar demostrarlo, creo que es simplemente porque aprovechaban en parte los cauces de los ríos para ir yendo de ciudad en ciudad. Obviamente no se podían requerir los servicios de un acabador alegremente, no eran asesinos a sueldo, no eran sicarios. Vamos a escuchar ahora en qué casos se podía hacer uso de estas personas. ¿Cuándo hay que llamar a un acabador? Pues hay que llamarlo siempre y exclusivamente con la única y última opción para con la persona que va a ser acabada. Es decir, hoy perfectamente podríamos estar hablando de una eutanasia. Eutanasia no reconocida, y sabéis que la Iglesia también se pone mucho en ese sentido, pero que en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, incluso hasta 1820, la tenemos o lo tenemos relacionado con los mismos trabajadores del Santo Oficio. Siempre ante una enfermedad incurable o un accidente cuasi mortal, es decir, que una persona tuviese un percance y quedase, como se decía antiguamente, lisiado. Seguramente llevabais tiempo esperando que apareciera por alguna parte la palabra eutanasia, y es que efectivamente es de lo que estamos hablando, aunque en épocas pasadas no recibiera ese nombre. Está claro, es evidente que hay una equivalencia entre este oficio de los acabadores y la actual eutanasia. Y es llamativo, ¿no?, que con todas las polémicas que ha suscitado y que sigue suscitando, donde uno de sus protagonistas sin duda siempre es la Iglesia, bueno, pues resulta que echando una vista atrás, esa eutanasia, aunque no recibiera ese nombre, insisto, ya se practicaba. Es cierto, y creo que es justo decirlo, que el contexto en que se producía, en que se desarrollaba este oficio, en que se requerían los servicios de estas personas, luego lo escucharemos, es muy diferente al actual, por las razones que comentaba en la introducción, por la precariedad de la medicina, por las condiciones en que vivía la gente corriente, por decirlo de algún modo. El contexto es muy diferente al actual, pero no está de más que, como bien hacía Santi, o como escuchábamos a Santi hace un momento, hagamos esa comparación entre el oficio de los acabadores y la actual eutanasia.
Vamos a hacer una pausa porque después nos vamos a meter de lleno probablemente en la parte que más estáis esperando, y es saber exactamente cómo se desarrollaba esa actividad, cómo se procedía a acabar con la vida del enfermo o de la persona que requería ese servicio. Pero como digo, será después de esta primera pausa. Al regreso nos metemos de lleno en la cuestión. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus J.C. con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura, se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Estás escuchando La Última Realidad con Chus J.C. Lo dicho, ahora sí, vamos a conocer cómo era ese proceso de acabación. No sé a vosotros, pero a mí la sola palabra me parece ya impactante. Vamos a ello. Realizaban el rito que os he comentado antes de apagar el fuego, y una vez que sucedía eso, pues tenían que literalmente tenían que entrar a la habitación. Y cuando entraba a la casa necesitaba dos estancias, una donde se encontraba el agonizante, el moribundo, y otra donde ubicaba todo su instrumental, todo su aparato tanto de útiles como de indumentaria. En ese momento echan a todas las personas que hay en la sala y se queda exclusivamente con el enfermo. Insisto que intenta por todos los medios curar a esa persona, y solamente en el caso de que eso no suceda, comienza el proceso. Bendice, tenían la capacidad, la posibilidad de ellos mismos bendecir sus instrumentos o su herramienta. Purificaban la habitación donde estaba el pequeño. A esa persona se le quitaban todos los posibles objetos que tuviesen de hierro, tanto el cuerpo como en la propia habitación, porque lo siguiente paso era invocar a las ánimas que ya estaban en el otro lado, que pertenecían a la familia de ese niño o de esa niña, para que viniesen a recoger el alma del que está a puntito de comenzar ese viaje. Se creía que manteniendo objetos metálicos en la habitación no podían acceder esas almas a ese lugar. Lo siguiente era rezar. Y por ejemplo, podía ser algo como: Virgen Santa, Madre del Señor, te devuelvo a este niño, acógelo en tu corazón. La frase, la oración es lo de menos, es la intención con la que el acabador o la acabadora lanzaba esas sentencias. Son excelentes conocedores de conjuros y hechizos, lo que hoy llamaríamos conjuros y hechizos. Lo que ellos hacían eran brebajes, sustancias estupefacientes,
conocían la cicuta y la dosis exacta que tenían que usar, conocían la mandrágora, el eneldo, el corrector de centeno, la belladona. Hay un elemento fundamental sin el que no se puede continuar, que es la cicuta. Y la cicuta, que en muchísimas épocas ha servido como un veneno, en este caso es una pequeñita dosis de cicuta, no mortal, sino para adormecer a esa persona. No quieren eliminar con la cicuta, no quieren envenenar al enfermo, porque básicamente esa persona tiene que ir más allá en paz, sin sufrimiento. Esa era una de las partes fundamentales del proceso de acabador. Hay una película que se llama Argumán, el último acabador, que esa parte la refleja especialmente. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Una vez que esa criatura está adormecida, el acabador la ladea de un costado, le descubre la nuca y, como os he dicho antes, de un golpe certero acaba con la vida. Conocen perfectamente el cuerpo humano y son excelentes asesinos. ¿Por qué? Porque a la hora de acabar con la vida de la persona tenía que ser de un golpe rápido y certero. No podía ser 2 golpes, no podía ser 4 golpes, tenía que ser uno solo. La idea es pasar al otro lado sin sufrimiento. De ahí adormecer a esa criatura y de ahí el intentar hacerlo de un solo golpe. Sabemos que en la zona de Levante se acostumbraba también a la asfixia. Ojo, no a romper la nuez, sino a de impedir que esa persona pudiese respirar con normalidad. También, y esto está documentado en el entorno de Galicia, se disparaba directamente en la sien, por supuesto, con la persona muy aturdida, muy adormecida, ¿vale? Pero, e insisto con la idea principal, sin sufrimiento. No solo hay un magnífico trabajo de investigación detrás de esta cuestión de los acabadores por parte de Santi García, sino que lo explica magistralmente bien, ¿no? Yo creo que nos ha introducido a todos dentro de esa habitación, nos ha hecho ir viviendo cada uno de los momentos. Habría muchas cuestiones que podríamos destacar, pero a mí me sigue llamando la atención, ya lo he apuntado antes y también lo he hablado con Santi en más de una ocasión. Me resulta llamativa esa mezcla entre religión, creencias, ciencia. Había unos conocimientos evidentes de anatomía, también de algo de medicina, eran expertos en esos brebajes. En definitiva, ese oficio de los acabadores mezclaba elementos que en la actualidad, en el mundo que hoy vivimos, pues parecen absolutamente incompatibles. En cambio, no lo eran en aquellas circunstancias, ¿no? Vamos a seguir adelante. No nos quedan ya muchos cortes que escuchar. Vamos a seguir y vamos a ver quiénes eran los destinatarios más habituales de este tipo de servicios. Y aparece una clave que, bueno, que yo creo que si ya este asunto es sobrecogedor, lo hace todavía más, ¿no? Y son los niños. Que el acabador o acabadora podía trabajar con cualquier persona. El público estadísticamente más llamativo, que más requería sus servicios, eran los niños. Estadísticamente conocemos miles de casos de niños que han fallecido por rabia desde los siglos XVII hasta mediados del siglo XX. Tenían que decidir la familia si un niño regresaba mordido por un perro, contagiado con la rabia. Tenía que decidir si soportar los gritos, las convulsiones
la espuma por la boca, los chillidos de esa criatura, o llamar al acabador y terminar cuanto antes con ese sufrimiento. La mortalidad infantil en épocas, insisto, no tan lejanas en el tiempo, era un auténtico drama que tenían que vivir las familias. Tanto es así que la mentalidad de los padres, de las familias en general, por simple obligación distaba mucho de la que hoy tenemos, ¿no? Hasta el punto de que podríamos considerar, desde nuestra perspectiva, si no hacemos un esfuerzo por empatizar con la situación, algo que hay que hacer siempre, podríamos llegar a considerar que los padres de hace no tanto tiempo eran incluso crueles, ¿no? Y tomaban decisiones que en esta época actual nos parecen increíbles. Pero, como digo, hay que ponerse en la situación y meterse en el drama para comprenderlo, ¿no? Esta última escena que nos dibujaba Santi, de unos padres que tienen que tomar la decisión de si dejar que el hijo acabe muriendo pues entre mucho sufrimiento o definitivamente pues aligerarle ese pesar y acabar con su vida. Esa escena es desgarradora, absolutamente desgarradora, y como digo, para la época actual lo es todavía más. Pero en otros tiempos, insisto, no muy lejanos, el drama de la mortalidad infantil era absoluto. Algún día podríamos dedicar un programa a tratar ese tema de la mortalidad infantil en épocas pasadas, porque desde luego dibuja una perspectiva que para quienes somos padres en la actualidad casi es imposible de aceptar, ¿no? Hay una cuestión acerca de la cual yo le quise tirar a Santi un poco de la lengua en Cartagena, porque lo leí en su libro, esa es la verdad, que desde luego dibuja una escena que tampoco resulta precisamente tranquilizadora. Era una persona con rabia en casa cuando no estaba bien visto, no estaba bien mirado, las familias eran señaladas, eran excluidas, y en cierta manera pues también podíamos hablar perfectamente de que, quién sabe, si esa eutanasia, ese acabador, no hacía, digamos, esa parte que la familia no quería seguir soportando. El siguiente corte entra un poco con calzador porque nos rompe la narrativa, pero bueno, estamos finalizando y creo que es interesante también escucharlo. Lo introdujo Santi en el GMSI, tiene que ver con la Inquisición y desde luego es breve y no tiene desperdicio. En ocasiones, el reo, tras las torturas en algunos momentos de los procesos inquisitoriales, quedaba tan mal físicamente que en ocasiones, de forma piadosa, tenían que acabar con su vida. Lo dicho, sin comentarios. Vamos ya a poner los últimos cortes, la última secuencia de cortes. No con ello vamos a acabar el programa, sí lo que son esos cortes correspondientes a las dos charlas de Cartagena y de Algemesí. Y con ello vamos a introducir, o mejor dicho, vamos a finalizar con la cronología de qué épocas estamos hablando. Probablemente sea uno de los datos más sorprendentes y sobrecogedores de esta historia que hoy estamos contando. Y también recuperando nombres y apellidos, casuística concreta, que evidentemente le da hace mucho más impactante esta cuestión. Recuperamos esos cortes y luego no hemos finalizado todavía porque hay una última sorpresa. Si bien empezamos en el siglo XVII, vale, Cartagena, Fulgencio, Sevilla, casos de acabadores. En 1787, en Vizcaya, se pagan 77 reales al padre Bernardo para curar la rabia. El padre Bernardo llegó a ser acabador. Fijaos que estoy hablando de un sacerdote que se mete a acabador. Llega un momento en el que ya no pueden soportar más el sufrimiento al que estaban constantemente vinculados día a día. En el País Vasco, en 1727, José Ruiz Egino. En 1932, Antonio Lafuente, también sacerdote en Barria. En 1940, en el Valle de Guadalentín,
La zona de Gandía hay un caso documentado por Jordán Montes y Antonino González Blanco, en un articulito muy fantástico sobre la eutanasia infantil en la España preindustrial. Nos comentan que, por ejemplo, Aurelia Montes Canet recordaba que su abuela Isabel habló cuando ella era una chiquilla de un chiquet de 10 años que había sido mordido por un perro y que si estaba infectado había que matarlo como el perro para evitar que sufra. La famosa frase de muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, pues en este caso hasta sus últimas consecuencias. En torno a 1990, en la zona de Sicilia, Micaela Murgia, de 40 años, recuerda la figura del acabador cuando era niña, entrando a su casa. Estas figuras las tenemos recogidas y registradas hasta finales del siglo XX, documentadas en cierta manera y escondidas en muchas otras, puesto que a ser un oficio repudiado, un oficio maldito y un oficio al que nadie quería acceder, pero que, digamos, el destino te coloca en esa vía, pues, independientemente de que documentarlo es bastante complejo, la sociedad que tiene que documentar y atesorar esos datos también los suele ocultar. A medida que Santi iba acercándose a la época actual, ha nombrado nada más y nada menos que el año 1990, hace nada, absolutamente nada. A uno le vienen a la mente muchísimas preguntas. Y precisamente por eso, y aunque no vamos ya a hurgar demasiado la cuestión, pero sí hay una serie de aspectos que creo que pueden ser interesantes antes de finalizar el programa. Si os parece, vamos a hacer una penúltima pausa, e inmediatamente después vamos a tener aquí a Santi. Vamos a robarle unos minutos de su tiempo. Hemos estado escuchándolo durante todo el programa, pero yo creo que tenerlo aquí un ratito en vivo también va a ser interesante seguro. Pero como digo, será después de esta pausa. En el momento que ve esa desaparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando por su camino, y él también, mi amigo también, y a los 5 o 6 o 7 pasos, mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina, era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer, y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus JC con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura
se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Ya de regreso y cumpliendo con lo prometido, tengo ya conectado a Santi García. Santi, ¿qué tal? Muy buenas, Chus. Encantadísimo de estar otra vez en tu programa. Santi, te hemos estado escuchando a lo largo de todo el programa a través de esos cortes que hemos seleccionado de las charlas de Cartagena y de Algemesí. Yo creo que los oyentes tienen una idea muy clara acerca de qué fueron los acabadores. Creo que lo has ido describiendo perfectamente. Pero hay una parte en investigaciones como esta, y yo creo que muy particularmente en una investigación como esta, que es cómo vive el investigador la investigación. Es algo que incluso podríamos dedicarle un programa, porque creo que muchas veces es un poco esa cuestión siempre o casi siempre olvidada, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo has vivido a lo largo de esta investigación con implicaciones tan humanas, con aspectos tan humanos? Yo antes, hace unos minutos, hablaba, o mejor dicho, incidía en esa escena dramática, desgarradora, ¿no? De unos padres teniendo que decidir si dejaban que ese proceso que iba a acabar con la vida de su hijo siguiera tal cual, con el sufrimiento que eso implicaba, o si tomaban la tristísima y horrible decisión de acabar con la vida de su propio hijo, ¿no? Creo que es algo... También ha habido otras situaciones, ¿no? Pero creo que esa es una de las más llamativas y desde luego más sobrecogedoras, ¿no? Y cuando uno investiga algo así, salvo que no tenga sangre en las venas, y me consta que no es así, imagino que vive todo un universo de sensaciones, ¿no? Mi pregunta es esa: ¿cómo lo has vivido o qué sensaciones te ha provocado? Y además añado otra pregunta que va directamente relacionada con esta, y es ¿qué reacciones has ido observando, recogiendo en las personas que han tenido acceso a esta investigación? Tú has dado charlas donde evidentemente había público y ese público o parte de ese público te habrá pues mostrado sus reflexiones, sus reacciones, como también imagino habrás hablado con personas que han leído el libro Murcia, región sobrenatural, donde hablas del tema. La pregunta es esa, Santi. ¿Cómo has vivido esa investigación y la posterior divulgación con esas reacciones por parte de la gente? Bueno, pues como de vez en cuando tengo la oportunidad de hablar de este tema, comento, yo llego a él casi por casualidad. Yo, de hecho, no estaba investigando sobre este tipo de oficios ni de ningún tipo de oficio. En realidad estaba documentando casos de brujería en la región de Murcia, en el reino de Murcia, en realidad, que es pues lo que iba a destinar la investigación del capítulo correspondiente en Murcia, región sobrenatural. Pero a través precisamente de esos legajos, a través de esos expedientes y a través precisamente del caso de Fulgencio Sevilla, del caso de Dorotea en Lorca, que aparece ese término, a mí ese término me llama la atención y es cuando empiezo a rascar. Y es cuando descubro pues una, entre comillas, si permite la expresión, una maravillosa historia que incluso, como bien sabes, la he podido documentar hasta los mediados del siglo XX y que, por supuesto, tenía que contarla. O sea, eso no podía quedarse en el tintero.
tuve la suerte, además, de que uno de los principales investigadores en su momento de este oficio era Antonino González Blanco, que es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, profesor mío en su momento. Así que digamos que la llave de entrada, la puerta de acceso a la documentación, pues la tenía abierta de par en par. Simplemente fue levantar un teléfono y él indicarme pues los lugares en donde debería tocar. Conforme he ido trabajando, he ido metiéndome a fondo, como bien dices, tengo sangre en las venas y es cierto que me ponía en la piel de esas personas que tenían que decidir. Y pienso que si no lo haces así, y ojo, un historiador no debería hacer eso, porque siempre tenemos que quedarnos en la parte de la historia objetiva. No podemos tomar parte, no somos jueces en ese sentido, no podemos formar parte de ninguna de las opciones, es decir, ni tan buenos son los acabadores ni tan malos son. Pero es inevitable pararte un momento e intentar meterte en la piel de esas personas, ya no solo las que decidían, sino del propio acabador. Es decir, ser consciente que vas a ser perseguido, ser consciente de que tu identidad tiene que ser ocultada, de que a tus espaldas vas a tener cientos y cientos de muertes a lo largo de tu vida y que la última imagen que van a ver las personas que están agonizando vas a ser tú. Es bastante fuerte, es bastante arriesgado enfrentarse a este tipo de trabajo quedándose, digamos, como un mero espectador. Y bueno, creo que lo he conseguido en los estudios, pero no tanto, por ejemplo, en las conferencias y en las charlas que doy, básicamente porque quiero transmitir también a la gente que le está escuchando lo que estas dos partes de esta historia debían sentir, o al menos intentar acercarme lo más posible a eso. Y respecto a las respuestas del público, pues hay un poquito de todo. Gente que se sorprende, gente que no te cree hasta que no le sacas los documentos en la mano. Incluso he tenido que ir a acompañar, a traer, a llevar al Archivo Histórico Provincial en Murcia a varias personas para sacarles en vivo y en directo la documentación de dónde se sacan esos datos. No, esos serían los Santo Tomases, ¿no? del misterio en este sentido. Y fíjate que yo pensaba, cuando empezaba a preparar esta historia para comunicarla en vivo y en directo, que la gente iba a rechazarla, que se iba a poner de un lado y que iban a relacionar más el oficio, o se iban a quedar más con el tema de acabar con la vida de una persona que otra cosa. Y por supuesto hay esta opinión, pero también la empatía con la familia. No tanto con el acabador, ahí la gente no suele empatizar con la figura, pero con la familia sí, es decir, la gente en su mayoría entiende que en un momento determinado pues tengas que elegir acabar con la vida de un familiar tuyo porque no puedes ya verlo sufrir más. Resulta muy llamativo que esa semiclandestinidad de la que hablábamos, la que describías, el hecho de que estas personas, los acabadores, fueran ocultados, que vivieran en ese anonimato, haya resultado tan eficaz, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que esos acabadores llegaron prácticamente hasta hace nada, tú llegas a nombrar el año 1990, hasta incluso recuerdo que en Algemesí una persona del público te preguntó si descartabas o si considerabas que podía todavía haber acabadores en algún lugar del mundo. Y bueno, no lo descartaste. Es decir, realmente llama la atención que algo que ha llegado prácticamente hasta ahora mismo, que hace muy poquito que dejó de
de practicarse sea tan desconocido, ¿no? Se puede decir que los que lo inventaron, los que intentaron convertirlo en ese oficio clandestino o semiclandestino fueron muy eficaces, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, en Algemesí, pues a día de hoy, obviamente no pude descartar nada, pero todos los indicios nos apuntan a esos últimos casos que comentaba de Cerdeña, de Sicilia, de toda la zona del sur de Italia, que a día de hoy parece que se siguen utilizando este tipo de prácticas, a lo mejor no de una manera tan brutal, ¿vale? Con otra logística, a lo mejor menos invasiva, vamos a llamarla así, pero que se sigue utilizando. No voy a poner la mano en el fuego por nada, pero vamos, en un altísimo porcentaje yo diría que sí, y no me equivoco. Y efectivamente es un oficio clandestino que, aceptado por todos, nadie conoce absolutamente nada de esas personas. Ha sido ocultado, como bien dices, con muchísima eficacia, pero de la misma manera que se ha ocultado a los ojos de la opinión pública, y eso es lo bueno de este tipo de historias, que en cada una de las casas, en cada uno de los lugares donde se han tenido que recurrir estos servicios, pues por supuesto que para nada eran clandestinos, sabían perfectamente a quién tocar, a quién llamar o a qué familiar pedir ayuda en este aspecto. ¿Has llegado a pensar en algún momento, caramba, la que he liado destapando esta historia? En cierta manera sí, porque si hay algo que me ha llamado la atención y me ha sorprendido es que la gente quiere escucharla, que comenzando por Cartagena, continuando en la región de Murcia, Algemesí, este mes de julio, el 11 de julio, estaré en Madrid, en la Casa de Vacas, con la Sociedad Española de Antropología. Insisto, yo creo que es por tan desconocido que es, ha generado una expectación tan abrumadora para mí, que no me la esperaba, desde luego, y bueno, en ciertos momentos llegué a pensar, digo, ¿para qué levantaría la tapa de esta caja de Pandora? Lo hemos hablado en más de una ocasión, en privado, también con otros compañeros que se dedican o que interesados por la investigación histórica. En tu caso, que eres licenciado en Historia, eres arqueólogo. Lo hemos hablado, como digo, que un error que se está cometiendo con demasiada frecuencia e insistencia en la actualidad es el de juzgar acontecimientos históricos, hechos sucedidos hace mucho o muchísimo tiempo, y limitarse a la perspectiva que nos da el momento actual, ¿no? Es un error que como digo, se está cometiendo, que hay que evitar siempre en esa investigación histórica, y tal vez en este caso, con un tema tan delicado, hablando de los acabadores, a los que a simple vista, si uno no profundiza un poco, si no se mete en el contexto adecuado, pues puede considerar meros asesinos, algo que yo creo que sería tremendamente injusto. El comentario, la reflexión, la pregunta va por ahí, Santi. Tal vez este sea el ejemplo claro de que cuando uno acude al pasado tiene que intentar por todos los medios comprender el contexto, comprender la situación en que se desarrolla todo esto, ¿no? Efectivamente. De hecho, si no lo hiciéramos así, como bien dices, solamente nos quedaríamos con la forma, el asesinato de una persona, que en realidad olvidaríamos entonces la función social que se ejercía. Eso jamás tenemos que olvidarlo. Como bien dices, en este caso y en cualquier otro caso del pasado, tenemos que llegar a ponernos o intentar verlos con los ojos de una persona, pues, del siglo XVI, del siglo XVII, de los años 40, 30 del siglo XX, donde no había acceso a medicinas que te pudiesen salvar la vida cuando cogías, pues yo qué sé, una gripe, una malaria, la rabia, tan relacionada también con los acabadores. Porque si no hacemos eso, insisto, solamente vamos a ver a una persona que, porque la otra persona
ha decidido, perdón, porque la familia de la otra persona que está muriendo se ha decidido que ha llegado el fin de su momento, pues se acaba con la vida. Es decir, nos quedaríamos demasiado en la superficie y no llegaríamos a entender tanto el oficio como todo lo que lleva asociado ese oficio. Te hago ya la última, Santi. Santi García ha dicho su última palabra respecto a esta cuestión de los acabadores, o estamos hablando de una investigación abierta que todavía nos puede deparar alguna sorpresa. Pues, a ver, teóricamente la investigación sigue abierta. No creo, y lo entrecomillo porque nunca se sabe, que pueda tener tiempo para investigar la figura del acabador a nivel nacional. Me encantaría, porque es apasionante y estudiar las diferentes formas, los diferentes ritos, con sus diferencias, con sus matices en todo nuestro país sería brutal. Pero sí que poquito a poco sí que voy rascando en diferentes zonas en donde pues cada día me sorprendo más en el sentido de que esa figura la teníamos localizada en casi toda España. ¿Más sorpresas? Posiblemente, pero en vivo y en directo, en el momento que estamos grabando esta entrevista, estoy ahora mismo en ese proceso de acopio de documentación. Pues sí, con esa selección de cortes que hemos recuperado de las dos charlas, la de Cartagena en octubre y la de Algemesí en noviembre, habíamos dibujado, yo creo que a la perfección, qué fue ese oficio de los acabadores, que fueron esas personas elegidas y malditas, como titulábamos este programa. Pues yo creo que con esta pequeña charla que hemos tenido con Santi hemos acabado pues un poco de completar también con esa visión personal, con esa experiencia personal en la investigación que ha tenido Santi. Yo añado que, bueno, si tuviéramos que comparar mi implicación con este caso con la de Santi, hablaríamos de una proporción aproximada de 1 entre 1.000.000 y puede que me quedara corto, ¿no? Y aún así, yo tengo que reconocer que es una cuestión que, como decía al principio, me ha impactado y me ha hecho reflexionar mucho, y estoy seguro de que me va a seguir haciendo reflexionar. Y en lo que respecta a la gente, la reacción de las personas con las que yo he podido hablar de este tema, por ejemplo, después de la ponencia de Algemesí, la verdad es que es un tema que ha dejado mucha huella. Yo sospecho que no vas a poder parar, Santi, ¿no? Que esa investigación va a tener que seguir porque la gente lo está demandando, yo diría que casi necesitando. Pero si te parece, por supuesto, si esas sorpresas llegan en la investigación, sabes que tienes este micrófono siempre a tu disposición. Si te parece, cerrado ya la cuestión de los acabadores, yo no quiero despedirte sin antes preguntarte en qué andas metido, ¿no? Me consta que no paras, que siempre andas haciendo cosas nuevas, con nuevas investigaciones, con nuevos trabajos. Hace muy poquito, prácticamente nada, has publicado otro libro más, por si no había bastantes, otro más. Y bueno, pues eso, antes de marcharte, me gustaría que nos contaras en qué andas metido. Sí, como bien dices, tenemos libro recién sacado del horno, continuando la colección Cementerios Insólitos, que también es una cosa que quiero agradecerte, que me des la oportunidad de aclarar también que Cementerios Insólitos no es un libro. Cementerios Insólitos es una colección de libros en donde nos centramos en los cementerios de España. Obviamente el viaje es muy largo y vamos muy poquito a poco. Pero este año se van a ver sorpresas en ese sentido. Ya os aviso que ya está publicado Cementerios Insólitos Murcia y que a final de año, más o menos final de año, llega por ahí pisando fuerte Cementerios Insólitos Elche. También vuelvo a la carga con nuestra querida Verónica Cano, que teníamos ahí una espinita clavada de que la gente quería que volviésemos a escribir juntos, y como con Elche Misterio y Leyenda y Tradición fue también, pues es que ni nos lo hemos pensado básicamente.
Bueno, el libro Cementerios y todo en Murcia está a la venta ya en todas las librerías, está en Amazon, muy fácil localizarlo. Y en ese libro vamos a poder encontrar historias alucinantes de personas aún más alucinantes. Simplemente os pongo un ejemplo. El capítulo que se titula La pirámide rusa, en él os describo a un ruso de nacimiento, nació en San Petersburgo, murió en Murcia en 1898, que entra en la masonería, que aunque está enterrado en Murcia, quiso enterrarse en Cartagena porque él perteneció a las logias masónicas de Cartagena, que se enreda en una logia espiritista llevado por la tradición de Allan Kardec y el libro de los espíritus, y que empiezan a hacer experimentos con mesas parlantes aquí en la ciudad, y que se quería enterrar en una pirámide, y por ese motivo no lo dejaron enterrarse en Cartagena. Tuvo que irse a Murcia, en donde está enterrado en una pirámide, que por desgracia solamente le dio tiempo a construir la base de esa pirámide, pero que, y en el libro lo demuestro, está referenciada a la constelación de la Osa Menor, concretamente a una estrella muy característica, a la estrella de Draco, el guardián el dragón de 1000 cabezas, guardián del paraíso. Simplemente un ejemplo de las muchísimas historias que vais a poder encontrar en Cementerios Insólitos Murcia. Y si me permites, a finales de abril saldrá a la venta pues un proyecto, un libro que termina con la trilogía sobrenatural. No cierra una etapa, o sea, cierra una etapa, pero no cierra el proceso de investigación, porque sigo trabajando en él, pero que será España Sobrenatural, en el que pues tú tienes parte de culpa. Bueno, sí, no gran cosa, pero sí, un poquito de culpa también tengo. Te estaba escuchando hablar de la pirámide del ruso y estaba pensando que si eso solo es un capítulo, la cosa promete, ¿no? Me alegra ver que estás activo, que siguen esas investigaciones y que en definitiva eso supone que en el futuro tendrás, además de las muchas cosas que tienes ya para contarnos, pues tendrás otras nuevas. Yo, bueno, no sé si quieres decir algo más, o si quieres añadir algo más. Si no es así, me queda agradecerte que con esta última charla pues hayamos completado el programa con esa visión personal, con esa experiencia personal tuya dentro de la investigación, que creo que nos ha ayudado a completar esta historia que hoy queríamos contar. Nada, simplemente agradecerte una vez más que cuentes conmigo para la última realidad, que sabes que me tienes al otro lado del teléfono, y que para mí siempre es un placer compartir, divulgar y socializar un poquito más, si cabe, el fenómeno del misterio. Muy bien, pues solo me queda enredarte, aunque no hace falta porque te tengo a golpe de WhatsApp, pero sabes que el tema de los cementerios todavía no lo hemos abordado aquí en La Última Realidad, y es una asignatura pendiente que más pronto que tarde tendremos que resolver. Cuando tú quieras. Muy bien, Santi. Un placer como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Bien, pues tras despedir a Santi, nos queda hacer una ultimísima pausa, pero no os vayáis, porque al regresar, muy brevemente, os cuento un par de cosas y ya despedimos el programa. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus JC con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura, se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos
nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Como decía antes de despedir el programa, os cuento muy brevemente un par de cositas. La primera es que en esta ocasión, si no se tuercen los planes, que no hay razones para pensar que vaya a ser así, vamos a regresar muy pronto. En concreto, la misma Semana Santa, seguramente el martes, publicaremos un programa especial precisamente sobre la Semana Santa. Insisto, si no hay ningún contratiempo, ahí estaremos hablando de esa semana especial. Y lo segundo, recordaros, porque aquí creo, si no me falla la memoria, que todavía no lo he dicho, aunque sí se ha ido contando a través de redes, recordaros que el 15 de abril los compañeros de la Asociación Vestigium nos marchamos hasta Elche, ya que allí, en colaboración con la Asociación Cultural Invescrim, capitaneada por nuestra amiga Verónica Cano, también en colaboración con Gaia Cultural y por supuesto con la nuestra, con Al Final de la Escalera, allí va a tener lugar ese 15 de abril la primera quedada de Amigos del Misterio en Elche. No os voy a dar más detalles, únicamente la fecha, porque a través de redes tenéis el programa, el modo de inscribirse, etcétera. No quería dejar de recordároslo aquí, pero insisto, a través de redes tenéis toda la información y se irá actualizando a medida que corresponda. Ahora sí, nos marchamos. Yo creo que hoy era un programa muy especial. Todos intentan serlo, siempre buscamos contaros historias que os lleven a pensar. Y a mí esta es una de las que de verdad me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho pensar y va a seguir haciéndolo. Porque creo que, como decía, he dicho en algún momento del programa, no recuerdo exactamente cuál, creo que es una historia con una gran carga humana. He llegado a decir sobrecarga humana y lo pienso realmente así. Sabéis que el objetivo de este programa siempre es sacar a vuestros pensamientos de esa zona de confort, intentar remover, intentar ofrecer motivos, ofrecer argumentos para seguir buscando, ¿no? Para seguir en esa búsqueda, como lo llamaba hace algunos meses el bueno de Juan Antonio Sanz cuando hablábamos de vampiros. Espero que este programa, estoy prácticamente convencido de ello, que a través de las palabras de Santi García esa búsqueda va a estar más viva que nunca. Nada más, lo dejamos aquí. Os agradezco como siempre que nos hayáis acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto, esta vez muy pronto, aquí en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.